Aleluya. Qué lindo es poder adorar, alabar a nuestro Dios, preparándonos para recibir su palabra. Te invito a abrir tu Biblia en Éxodo 40, versículo 34 en adelante. Quiero hablarte del secreto de su presencia en este día. Éxodo 40, verso 34. Es increíble, pero ya llegamos, culminamos ya este mes y entramos la mitad del año. Y cabe preguntarnos, ¿qué hemos hecho para el Señor? La respuesta la tenemos cada uno de nosotros. Si ya tiene Éxodo 40, diga su amén. Dice la bendita, siempre viva palabra de Dios, la cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si está en la lectura, diga un buen amén. Dice entonces, una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Amén y amén. Hablemos con Dios. Voy a decirle al Señor que te hable en este día. Padre, venimos ante tu presencia. Te pedimos que por medio de esta palabra tuya, Señor, nos hables, que sea tu Espíritu Santo el que nos enseña, nos dé el entendimiento de lo que tú quieres darnos a cada uno en este día. Prospera tu palabra, Señor, para lo que la has enviado, y que esta palabra tuya, Señor, divida el alma del Espíritu y ministre en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Amén. Bienvenido Espíritu Santo. Lo necesitamos, ¿verdad? Tome asiento. La historia del pueblo de Israel es sorprendente. Era una nación que creció en medio de otra nación. Los escritores bíblicos hacen mención, especialmente los salmos, recordando este evento glorioso, histórico, de la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto. Y fue de una forma milagrosa. En un solo día, Dios sacó a Israel de la opresión de Faraón y de sus ejércitos egipcios. Es decir, que en un solo día, cientos de miles de personas, todos saliendo con las marcas de la esclavitud, del látigo, de los grillos, salían libres. Y ahí iban los abuelitos, los padres, los niños, las mujeres, saliendo de la esclavitud de Egipto. Eran libres, pero no sabían a dónde ir. Porque ellos no tenían tierra propia, no tenían una nación, no tenían una casa esperándoles, no había un hotel esperándoles, pero eran libres y salían. Ahora imagínate por un momento, en un pedazo de terreno, a 2 o más millones de personas, todas juntas. Cuando sabemos que es muy difícil
que 2 o 3 personas se pongan de acuerdo, imagínense más de 2 millones. Tremenda cantidad de personas para decidirse dónde ir. Vamos hacia la derecha, vamos hacia la izquierda, es algo tremendo. A veces nos pasa cuando queremos ir a comer a algún lugar y consultamos con la familia. ¿A dónde vamos? Y no sé. Y vamos para, no, yo prefiero para acá. Y empezamos que uno para acá y no nos ponemos de acuerdo. Y donde tú quieras. Pero después, yo no sé para qué vinimos a este lugar. ¿Me entienden? Entonces imagínense 2 o 3 millones de personas ponerse de acuerdo. Pero Dios hizo algo para guiarlos. Usó su gloria, dice, en una forma de nube, que estaba delante de ellos en la noche. Esa columna de nubes era una columna de fuego. Y toda la nación caminaba bajo la columna de nube de día y bajo la columna de fuego durante la noche. Y esa era la columna que los guiaba hacia donde iban. Es decir, esa columna iba con ellos. La Escritura dice en Éxodo 13:21, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Y el versículo 22 dice, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de día ni de noche, la columna de fuego. Es decir, que cuando ellos salieron de Egipto, algo sorprendente sucedió. Y esa sorpresa es una nube, una columna de nube desde el cielo, que iba sobre ellos y delante de ellos, dirigiendo al pueblo de Israel. Cuando el pueblo la vio, se identificó con la gloria de Dios y le llamaron la Chequina de Dios. Digan conmigo, Chequina. Es decir, la gloria de Dios, la presencia de Dios estaba con ellos. Esa nube, que era una nube del día y una columna de fuego en la noche, guió a Israel. Pero los egipcios no estaban conformes con la salida del pueblo de Israel, porque después que los dejaron ir se dieron cuenta que estaban perdiendo a sus sirvientes, estaban perdiendo su mano de obra. Pues ¿quién haría ahora sus ladrillos? ¿Quién limpiaría sus casas? ¿Quién cultivaría sus campos? ¿Y quién cuidaría a sus niños? Se estaba yendo una poderosa mano de obra, estaban perdiendo sus sirvientes. ¿Y qué hicieron? Se arrepintieron y salieron tras de ellos para alcanzarlos y forzarlos a volver a Egipto. Pero el pueblo había salido e iban bajo la gloria de Dios. Pero algo sucedió, que Dios los fue guiando hasta que los puso frente al Mar Rojo. Es decir, ellos se encontraron entre la espada y la pared, porque detrás venían los egipcios y al frente el mar. O nos ahogamos o nos matan los soldados. Pero Dios tenía un propósito al confrontarlos, al ponerlos frente al Mar Rojo. Y era que Israel tenía que aprender a seguir la nube, porque habían cosas que eran contrarias a la razón, pero que era la voluntad, eran parte de su propósito, eran parte de la estrategia de Dios. ¿Y con qué fin? Completar la liberación del pueblo. Y esa es la razón por la que los llevó al borde del mar. A veces Dios nos pone en situaciones, circunstancias difíciles que no entendemos.
como que, bueno, Dios me trajo hasta aquí, veníamos bien, pero ahora estoy contra la espada y la pared, ¿qué hago? Dios tiene un propósito. Dígalo conmigo, Dios tiene un propósito. Algo nos va a enseñar el Señor. Y aquí se encontraban los israelitas asustados, con el mar enfrente y detrás sus enemigos, con sus carros, sus caballos. Así que ellos, era lógico, tenían que temer por sus vidas. Es que frente estaba el mar y atrás los egipcios. Y acuérdense que iban los ancianos, los niños, las mujeres. Era algo difícil. Es decir, se encontraban entre la espada y la pared. ¿Alguna vez se ha encontrado así usted? Y dice, entonces les entró la angustia. Mar al frente, enemigos detrás. Y comenzaron a decir, no hay escape, no hay salida. Y entró la desesperación, la frustración. Y yo te digo, hermano, hermana, que a veces Dios nos permite situaciones en nuestras vidas donde no vemos cómo salir. Nos encontramos como el pueblo de Israel contra la espada y la pared. Ellos pensaban que morirían ahogados si se metían en el mar, pero si se quedaban ahí iban a ser destruidos por el ejército de Faraón. Y los que quedaran vivos serían esclavizados nuevamente. Es decir, era una verdadera encrucijada. Pero lo que ellos no sabían es que Dios los había llevado al borde del Mar Rojo con un propósito, diga, con un propósito. Es decir, que no habían llegado allí por casualidad. Yo siempre he dicho que no hay casualidades en Dios, sino hay plan y propósito de Dios para todas las cosas. Ahí ellos estaban debajo de la nube y el fuego de Dios. Y Dios tenía un propósito con ellos, y era enseñarles que cuando uno está bajo su cobertura, Él hará el milagro. Porque mi hermana, mi hermano, no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu, dice Jehová. Y Dios hizo el milagro, abrió el mar y el pueblo pasó en seco. Diga, pasaron en seco. Y el pueblo pasó y los egipcios también entraron en el mar. Imagínense que Dios abre y usted comienza a cruzar, pero detrás los enemigos empiezan a pisar los talones. Y la nube de Dios, la chequina de Dios, pasó de ir adelante, porque iba guiando al pueblo, pasó a la retaguardia y se puso entre medio del pueblo y delante de los soldados egipcios. Es decir, lo que estamos viendo, que se puso en medio, era luz que iluminaba el camino de Israel y tinieblas para Egipto que venía detrás. Y aún que estaban muy cerca, piense por un momento esos ancianitos, aquellas madres que habían dado a luz hacía poco, que no podían moverse con rapidez, que su andar era muy lento, mientras que los enemigos venían en caballos y carros. Pero dice la Biblia que Dios nunca permitió que se juntaran, porque en medio estaba la nube y en la mitad del mar, dice la Biblia, que Dios mismo desde la nube les quitó las ruedas a los carros de los egipcios. Y entonces los egipcios dijeron, Dios pelea por ellos. Y se devolvieron. De igual manera, Dios se pone en medio entre nosotros y nuestros enemigos
para desarmarles sus maquinaciones. Cuando los enemigos se dieron cuenta que Dios peleaba con ellos, ellos quisieron volverse, pero era demasiado tarde, porque el Señor cerró el mar y murieron todos. No quedó uno solo del ejército egipcio. Es decir, fue un día de juicio. Y quiero decirte que de igual manera viene un día de juicio para nuestros enemigos. Allí estaba la nube guiando al pueblo de Israel, guiándolos en el camino, peleando con los adversarios, desbaratando las malas acciones y guiándolos a la roca viva donde estaba el agua, guiándolos a las 70 palmeras, guiándolos en el medio del desierto, y los fue llevando en ese desierto hasta las puertas de la tierra prometida, donde estaba el cumplimiento de todas sus promesas. Aleluya. Mis hermanos, es que el que comenzó la obra en vosotros la va a culminar, dice el Señor. Nunca dudes que lo que el Señor ha comenzado va a quedar a medio hacer. Lo que Dios comienza, Dios lo termina. Amén. Así que las naciones mismas de alrededor decían: Dios pelea por ellos. Los moabitas decían: que Dios como este, que pueblo que como este en el que Dios habita en medio de ellos. Es decir, que sus enemigos reconocían la presencia de Dios en medio del pueblo de Dios. Y eso no fue el resultado de tener una medallita en el bolsillo, no fue un símbolo de una cruz colgada en el cuello, una estampita, sino que ese era el poder del Dios eterno, caminando en medio de su pueblo, a la vista de ellos. Es decir, Emmanuel, Dios con nosotros. Emmanuel en cada circunstancia, en cada situación. Y si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? La nube los protegía, los guiaba para introducirlos a la bendición en la tierra de abundancia, donde fluía la leche, la miel, había de todo. Y eso es lo que Dios hará. Si estamos bajo la cobertura, bajo su presencia, Dios nos dará la victoria. Dije, Dios nos dará la victoria. De esa nube, de esa gloria es que Moisés dijo: si tu presencia, yo creo que hablé el viernes de eso, no ha de ir conmigo, no nos saques de este lugar. Es que Moisés, una vez que tuvo contacto con esa nube, con esa gloria, esa chequina de Dios, no quería irse a ninguna parte sin ella. De igual manera, una vez que tú experimentas su presencia, tú no te quieres ir a ningún lugar sin ella. Tú no te mueves de su presencia si Él no va contigo. A mí me gusta los tiempos de oración que tenemos con los jóvenes, donde se ve la presencia de Dios, donde nuestros jóvenes, que ojalá los adultos pudieran imitarlos o superarlos, sería mejor. Cómo ellos experimentan la presencia de Dios, cómo ellos se meten con Dios, hablan con Dios, derraman sus lágrimas delante de Dios y están sensibilizados al Espíritu Santo. Y eso es importante, mis hermanos. ¿Qué mejor lugar pudieran estar nuestros jóvenes sino bajo la presencia, la unción del Espíritu Santo? El cuidado de Dios. La palabra de Dios dice que Dios le hablaba a Moisés desde la nube, cara a cara. Y una vez que Moisés tuvo ese contacto, esa experiencia, ya no quería menos que eso.
Es decir, Moisés ya no quería un ángel que lo guiara a la tierra prometida. Si no iba a la presencia de Dios, si no había nubes, si no había columna, si no había gloria, si no había chequina, dice, yo no me muevo de aquí. Es decir, que para Moisés la presencia de Dios representaba la gloria, la chequina de Dios, y por nada del mundo él quería salir de ella. Es que, mis hermanos, una vez que la gloria de Dios, la chequina de Dios toca tu vida, una vez que Dios habla a tu espíritu, una vez que Dios ministra tu vida, y tú sientes y experimentas la presencia del Espíritu Santo guiándote, tú no quieres menos que eso. Tú quieres más y más y más de Él. Mis hermanos, yo no quiero menos. Y si no, tú no quieres menos, tienes que decir como Moisés, si tu presencia no va conmigo, no nos saques de este lugar. Yo quiero la presencia de Dios con ustedes. Yo quiero la presencia de Dios en este lugar. Yo quiero a Emmanuel con nosotros. Que al salir de aquí, no solamente esté la presencia aquí, sino que a donde vayamos, esa presencia vaya con nosotros. Amén. Es bien particular que en el día fuera una nube y en la noche una columna de fuego. Y tiene mucho sentido, porque todos sabemos que en el desierto durante el día el sol puede matar, y lo único que puede protegerte en el desierto del sol es una nube. Y Dios tenía esa nube de día en el desierto protegiendo al pueblo del calor, y en la noche, usted sabe que en el desierto es todo lo contrario, baja la temperatura y la gente muere de frío. En ese mismo desierto que en la mañana tiene un calor aterrador, en la noche tiene un frío que no es menos. Y entonces ahí es cuando venía la columna de fuego que proporcionaba calor y luz al pueblo y la seguridad, porque aparte de abrigar del frío, los protegía de los depredadores que habían en el desierto, porque había bien animales a su alrededor. Pero esos depredadores no podían acercarse, porque había una columna de fuego que protegía a los suyos. Y hermanos, cualquier israelita que saliera de la nube obstinadamente y quisiera establecer su propio camino, que dijera, ¿por qué tenemos que seguir la nube? Si ellos tomaban la decisión de salirse, iban a morir de calor en el desierto. O si se salían de la columna de fuego, iban a morir muy pronto en el desierto por el frío o por el ataque de algún animal salvaje. Por eso es que Dios cuidaba de los suyos de día y de noche. Ese es nuestro Dios, mis hermanos, que nos cuida de día y de noche. Es de Él el que no tenemos que separarnos. Es de Él el que tenemos que pasar siempre. Amén. Dios cuidaba y los llevó a través del desierto hasta las puertas de la tierra que Él les había prometido que sería para ellos. Si obedecían, era para ellos. Ahí iba a estar el cumplimiento de todas sus promesas. Y esa nube tenía la función de guiarlos, protegerles, proveerles y introducirlos en la bendición. Pues dice la Biblia que si la nube se movía, si la nube no se movía, ellos no se movían. Si la nube se levantaba, entonces Israel levantaba sus tiendas. Ahora imagínense, 2 millones o más de 2 millones de personas armando sus tiendas, cargando todo, levantándolo y caminando detrás de la nube. Pero si a alguno se le quería ocurrir delante, vamos para allá, que la nube nos siga, no andarían ni un día en el camino. Tendrían que devolverse, porque iban a morir en el desierto.
Es decir, ellos no podían, ni tú ni yo podemos hacer camino por nuestra cuenta. No es decir, no podemos tratar de hacer las cosas a nuestra manera, a nuestro razonamiento, a nuestro entendimiento, sino a la manera de Dios. No te atrevas a hacer las cosas a tu manera. Tienes que hacerla a la manera de Dios. Y hoy nos preguntamos, ¿existe esa nube? Pues el mundo entero de aquel entonces supo que Dios estaba en medio de Israel. Y yo trato de visualizar ese pueblo y miles de tiendas distribuidas alrededor de un pequeño tabernáculo cubierto con piel de tejón y dentro una pequeña casa de oro, y la gloria de Dios llenando ese lugar. Y el mundo lo podía ver, y el mundo decía, Dios camina con ellos. Tremenda bendición. Cuando la gente mira tu caminar, cuando la gente ve tus acciones, cuando la gente ve tus palabras, pueden decir, Dios camina con él, Dios camina con ella. ¿Puede la gente visualizar a Dios en tus acciones? ¿Puede la gente visualizar a Dios a través de lo que tú haces, de lo que tú vives? Quizás te pregunta, ¿dónde está esa nube? Y dices tú, bueno, qué bendición para esa generación que tiene una nube, que tiene una columna de fuego. Pero yo quiero decirte en este día que esa nube está en medio nuestro, ha cambiado de lugar, ya no está en el tabernáculo en el medio del desierto, esa nube está en nosotros por medio del Espíritu Santo. Esa es la promesa de Dios para su pueblo. Es el espíritu de la promesa. Jesús lo prometió cuando Él dijo, conviene que os me vaya, pues si no, no vendrá el Espíritu Santo. Y Él está aquí con nosotros como estuvo con el pueblo de Israel en el desierto. Quizás alguno no lo ve, porque hace tiempo que dejó la nube. Y ni siquiera preguntó para dónde ir y simplemente se salió. Pero el mundo afuera puede ver la gloria en nosotros y saber que somos el pueblo de Dios. Y no lo dice porque llevamos una cruz colgada o tenemos una cruz en la puerta, o porque simplemente decimos que somos cristianos, o porque cargamos una Biblia. No, ellos saben que somos pueblo, porque nuestras acciones indican que Dios camina con nosotros. Amén. Ellos lo van a ver como el mundo vio la nube sobre el tabernáculo de Israel en el desierto. Cuando tú sales de Egipto, que es una tipología de lo que nosotros, porque todo lo que en el Antiguo Testamento es una sombra de lo que nosotros hoy vivimos en el Nuevo Testamento del siglo XXI. Cuando tú te conviertes a Cristo, es cuando tú sales de tu Egipto, de tu esclavitud que te tenía oprimido Satanás. Sales de la opresión a la tierra prometida, al reino de los cielos. Pablo dice en Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Y lo primero que encuentras al salir de las tinieblas cuando has recibido a Cristo es con el Espíritu Santo, la gloria, la chequina de Dios en tu corazón, que es la que nos va enseñando, nos va guiando, nos va diciendo las cosas del Padre y del Hijo. Dice Efesios 1:13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo